Buenas tardes, soy José Manuel Morán, como saben ustedes, me habrán visto en otras sesiones, y les hablo en un momento realmente triste para nuestra sociedad, porque estamos viviendo una invasión de un país como Ucrania por parte de otro país, como es la Federación Rusa, lo cual nos llena de tristeza, porque el Club de Roma, que nace en el año 68, nace pensando en el futuro y no recordando lo que se había vivido a finales de los años 30. Hoy día, desgraciadamente, nosotros cuando estamos intentando ver cuáles serían los mimbres de una nueva ilustración para el futuro, nos enfrentamos a que a lo mejor haya que recordar viejos principios de libertad, de igualdad, de generosidad, de solidaridad, que inspiraron la primera ilustración y que hicieron de Europa una de las áreas del planeta donde el respeto a los derechos humanos y el intento de encontrar fórmulas de cohesión social y al mismo tiempo de libertad nos distinguen respecto a muchas áreas del planeta. Estamos viviendo un momento tremendamente triste. Para el capítulo está significando una gran incertidumbre como para toda la sociedad, porque salvo algunos temas que pueden ser como este, de interés general y que van a trascender a los momentos críticos que vivimos, a nosotros, por ejemplo, nos está replanteando que los temas que teníamos sobre transición energética haya que repensarlos a la vista de la complejidad y de la incertidumbre que está generando esta nueva situación. Por otro lado, estamos viviendo de alguna manera las carencias de la globalización y estamos viendo que vamos a asistir a colapsos sorprendentes que no nos imaginábamos. Pensábamos que el mundo iba a seguir pensando hacia adelante, pero desgraciadamente nosotros creemos que tendremos que volver a repensar si no sería necesario construir un nuevo multilateralismo y donde algunas de las ideas que inspiraron la creación de Naciones Unidas tendríamos que volverlas a repensar a la vista de los acontecimientos. Esta sesión, de alguna manera esta y la próxima que teníamos prevista para buscar un nuevo arte de vivir, que es como se quería titular la última sesión de este ciclo, lo vamos a realizar en esta sesión y también en una sesión que haremos a lo largo del mes de abril, con lo cual en un año habremos hecho una serie de sesiones que nos darán los perfiles de cuáles debieran de ser los miembros, como decíamos, de esa nueva ilustración. Por eso, a pesar de la tristeza del momento, a pesar de la incertidumbre, del horror que nos producen algunas imágenes o algunas acciones, sin embargo, creo que es importante mantener la cordura y seguir hablando. Y sobre todo cuando contamos con dos ponentes interesantísimos, como es Luis Alegre y Jordi Maisó, y a los cuales les dará la palabra ahora José María Fuster. Yo simplemente decirles que cuando acabemos este ciclo, quisiéramos plantearnos otros nuevos ciclos. Y quizá los profesores Fuster y Villacañas me acaban de hacer una propuesta deshonesta que me cambia un poco el programa, porque yo les había hablado a ellos de otro ciclo sobre el malestar social y sobre una serie de temas vinculados a los sistemas, al desarrollo de las democracias en el mundo futuro o al tema de las redes sociales, y sin embargo ellos me están replanteando algo que Europa se lo está replanteando aceleradamente, que es cómo repensar una nueva Europa. O sea, desgraciadamente, a veces decimos que hay males que generan bienes, y en este sentido la invasión de Ucrania ha hecho que la Unión Europea deje de hablar de forma etérea sobre qué significa una autonomía estratégica, para ponerse las pilas y decir vamos unidos y vamos a intentar por todos los medios parar esta situación. No sabemos si se va a poder conseguir, pero lo cierto es que Europa está respondiendo de una manera mucho más integrada que lo que nos tenía acostumbrados. Estamos viendo incluso situaciones donde algunos mandatarios que eran remisos y que incluso tenían algunas cercanías con las ideas del presidente Putin, sin embargo se han alineado de forma cerrada detrás de los planteamientos de la Unión Europea. Y eso nos obliga a nosotros a echar nuestro cuarto a espadas, ¿verdad, José María? ¿Verdad, José Luis? Para repensar qué significa hoy Europa y qué significado tiene que tener para nosotros, pero sobre todo también como ejemplo de un ámbito de libertad, de un ámbito de derechos y de un ámbito de solidaridad.
Y yo ya me callo, le cedo la palabra a José María Fuster, que va a hacer una breve introducción, y me pongo a tomarles apuntes a ustedes porque para mí yo creo que el asistir a este ciclo me permite aprender, volver a recordar cosas e incluso tener que mirar más libros de los que a veces ojeas y solo lees las solapas. Así que nada más, muchísimas gracias a todos y les dejo con ustedes que hablen, que discutan y que nos ilustren. Muchas gracias, José Manuel. Vamos hoy a hablar del problema de la aceleración del mundo que ha producido la ilustración, el propio éxito económico que ha producido el ideal ilustrado. Lo que ha creado es un mundo en constante aceleración, una aceleración que la digitalización además expande, llamemos, de una manera exponencial. Para hablar de la necesidad de pensar en cómo alcanzar el ideal ilustrado sin tener que continuar esta aceleración que nos lleva al consumo de los recursos y al desastre, hemos traído aquí a dos profesores de la Complutense, además al director del ciclo, que es José Luis Villacañas. La primera ponencia la va a hacer Jordi Maiso, que es un gran conocedor de la Escuela de Frankfurt, es profesor en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado tanto en el Instituto de Filosofía del CSIC como en la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad Politécnica de Berlín, antes de venir a la Complutense. Sus intereses están centrados naturalmente en la teoría crítica y en su reapropiación para poder hacer adecuadamente el análisis de las sociedades contemporáneas. Es director de Constelaciones, revista de teoría crítica, es presidente de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica y es miembro del Grupo de Investigación Historia y Ontología del Presente de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es autor de Elementos para la reapropiación de la teoría crítica de Theodor V. Adorno. Como se ve, la Escuela de Frankfurt está permanentemente presente en todos sus intereses, aunque últimamente ha coeditado y traducido 2 volúmenes de Walter Benjamin para Alianza Editorial, que aunque se puede encuadrar en la teoría crítica, también tiene enlaces con el pensamiento judío. Jordi, adelante. Muchas gracias, José María, y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento y muy honrado de poder estar aquí y compartir con ustedes algunas reflexiones. Y con respecto al problema que hoy nos reúne, que es la cuestión de la aceleración y cómo poder buscar, digamos, un modo de darle un remedio. Quizá el punto de partida que yo plantearía sería, digamos, acudir a esa vieja idea ilustrada de que para resolver un problema, para buscar una solución eficaz a un problema, quizá lo mejor sea, digamos, entender en qué realidad arraiga, ¿no? Qué es lo que le permite de alguna manera que se constituya como tal problema y cuáles son, digamos, las implicaciones que lleva consigo. Y eso es en lo que me gustaría, en el tiempo que tengo a disposición, poder plantearles, ¿no? En último término, lo que está en juego aquí, y lo digo de partida, es si es posible recuperar la idea de una vida buena, ¿no? Que chocaría con este modelo, digamos, de sociabilidad no solamente cinética, no solamente dinámica, ¿no? Sino frenética. En la segunda entrega. Y en este punto, de alguna manera, habría que partir de que las sociedades modernas que surgen con la Ilustración son sociedades dinámicas. Y son sociedades dinámicas en la medida en la que su estabilidad no viene de la inmovilidad, ¿no? del carácter vinculante y fijo de una tradición, sino que proviene precisamente de un dinamismo, de un movimiento. Esto permitió durante mucho tiempo, y es quizá un elemento importante para entender dónde estamos ahora, que se abriera un horizonte de progreso, es decir, un horizonte, digamos, en el que se pudiera augurar que el despliegue de los potenciales de las sociedades de la Ilustración clásica supusiera, en cierta medida, un despliegue de los potenciales sociales y humanos, una posibilidad de liberarnos de las coerciones y servidumbres que imponía, digamos, el arraigo en la naturaleza, en cierto modo, y en cierto modo también en elementos tradicionales, ¿no?
y permitir una autodeterminación y una autoafirmación de los potenciales que tendríamos como sociedad. Bastaría pensar en los tres principios básicos, en los tres inventos básicos de la sociedad industrial, ¿no? Que la pusieron en movimiento y que son elementos, digamos, que ponen en marcha un dinamismo social. La máquina de vapor, el ferrocarril y el telégrafo, que introducen un dinamismo enorme desde el punto de vista de la producción, digamos, el transporte y las comunicaciones. Esto genera un movimiento de transformaciones realmente vertiginosas que cambian el rostro visible del mundo, efectivamente, ¿no? Y generan específicamente este modelo de socialidad que tiene, digamos, su normalidad en el dinamismo, ¿no? En que es una sociedad dinámica en la que ya nada se queda como era. Pero esto engancha también en otro elemento, que es quizá el modo más claro y más habitual que tenemos de entender en qué consiste, digamos, que es el dinamismo lo que genera la normalidad en estas sociedades, que es, digamos, desde el punto de vista económico, solemos decir que cuando disminuye el nivel de crecimiento, la sociedad comienza a tener problemas. No hay estabilidad en las sociedades modernas sin crecimiento económico, y el crecimiento económico va vinculado a esta intensificación de la producción, de la productividad, de las comunicaciones, de los transportes, del mejoramiento de la logística, ¿no? Un cambio en las coordenadas espaciotemporales, ¿no? Y en cierta medida esto está vinculado también al hecho de que el crecimiento económico se genera en un ámbito de mercado, que es un ámbito de competencia, y que significa fundamentalmente que nadie quiere quedarse atrás, ¿no? Nadie quiere quedarse atrás de esa máquina de movimiento que genera, digamos, un elemento de cada vez mejor, cada vez más rápido, ¿no? Y cada vez más eficiente. De este modo, con la progresiva liberación, por así decir, con la progresiva autonomía, en realidad, con respecto a las coerciones de la naturaleza y la tradición, se introducía también un elemento, una nueva coerción, ¿no? Un nuevo elemento coercitivo que tenía que ver quizá con un fenómeno específicamente social, la necesidad de crecer, de desarrollar la productividad, de poder competir, y también, digamos, desde el punto de vista de la población más llana, por así decir, de estar en condiciones de poder ser empleable, que requería cada vez una mejor formación, un estar atento a las necesidades y oportunidades que ofrece el mercado, etc. Este proceso es un proceso que abrió muchísimas oportunidades y que generó de alguna manera realmente una expansión de formas de vida que abrió horizontes de libertad y que abrió horizontes de alguna manera también desde el punto de vista de las vidas individuales de acceder a unas condiciones de soberanía mínima, ¿no? Que son sumamente importantes para entender la historia de las sociedades recientes, ¿no? Pero, digamos, tuvo también un elemento que hoy, desde el punto de vista de la actualidad, nos resulta más problemático, que es que estuvo vinculada a una intensificación de la velocidad progresiva que va vinculada al imperativo de crecimiento económico, y este imperativo en realidad tiene un elemento inquietante en la medida en la que el crecimiento no está llamado a llegar a un punto en el que pueda detenerse, en el que pueda haber sosiego, en el que pueda haber culminación y calma, ¿no? Sino que es un movimiento, digamos, que requiere, digamos, un cinetismo sin fin, sin descanso, ¿no? Y eso implica también un elemento de amenaza en el sentido de que al no encontrar un punto de descanso, ni un punto de final, ni un punto de culminación, es una tendencia que no es, digamos, particularmente proclive a respetar los límites, ¿no? Los límites con los que se encuentra. ¿Qué ocurre? ¿Y cuál es, digamos, creo, lo que puede definir la situación en la que nos encontraríamos ahora mismo? ¿Qué es lo que exige en este punto, desde mi punto de vista, modestamente, a la hora de plantear una nueva ilustración sobre el problema que implica la creciente aceleración de los ritmos de vida? Que en cierta medida en la modernidad clásica esto se entendía como la transición. La aceleración era la transición hacia un futuro mejor, hacia un futuro cargado de promesas, ¿no? Que se orientaba de alguna manera a la idea de que el porvenir era radiante, ¿no? La confianza en el progreso implicaba, digamos, desembarazarse progresivamente de un ámbito de necesidad para poder llegar a un ámbito de libertad, de autoafirmación, de autodeterminación humana. Se discutía sobre el contenido del progreso, en buena medida las confrontaciones del siglo XIX entre liberalismo y socialismo son una disputa sobre el contenido del progreso, pero digamos la relación con la modernización y con la dinámica de este progreso era en todos los casos afirmativa. Había una expectativa de que el progreso, de que el rumbo al que nos acercábamos a ritmo cada vez más acelerado, era un rumbo a mejor. Hoy esta expectativa se ha roto.
yo diría que se ha roto, y si hubiera que señalar un marco temporal, probablemente sería la crisis de los años 70, con el, digamos, el proceso de estancamiento del régimen fordista, el informe del Club de Roma de los límites del crecimiento, que hace un rato comentábamos, ¿no? Y en cierta medida el final de la idea del pleno empleo, ¿no? Un cambio también en las coordenadas de la economía que tienden hacia la progresiva financiarización. Y esto produce un desplazamiento temporal muy importante en nuestras vidas, ¿no? Algo tan banal que podemos pensar, por lo menos en mi generación, es algo muy plástico, ¿no? Todavía la generación de nuestros padres se veía, digamos, muy marcada, ¿no? Por la idea de ahorrar para dejar a sus hijos las posibilidades de tener una posición mejor, ¿no? En la que, digamos, hacer frente a las expectativas de un futuro que se entendía como un futuro cargado de promesas, ¿no? Hoy esta situación ha cambiado, ¿no? Es decir, el ritmo de aceleración, el ritmo de velocidad no ha disminuido, pero el futuro al que nos acercamos con paso cada vez más rápido no tiene tanto un matiz de promesa, ¿no? Como más bien un elemento de incertidumbre, de inquietud, ¿no? A pesar de que nos acercamos a él a un ritmo cada vez más rápido, ¿no? Y a pesar de que el crecimiento exige constantemente intensificar el consumo de recursos, las comunicaciones, los desplazamientos, innovar, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se acelera en este proceso? ¿Qué implica esta? Que este es el cambio de escenario, diría yo, en el que el futuro ya no es, digamos, tanto un horizonte de progreso, es un horizonte más bien de incertidumbre, de inquietud, pero seguimos corriendo cada vez más rápido a él y, digamos, las condiciones de vida se aceleran cada vez más. ¿Exactamente qué se acelera? Se acelera el ámbito de la producción, lo que hemos dicho ya, también el transporte, también las comunicaciones, pero se aceleran las transformaciones sociales, ¿no? Esto es algo que han destacado muy bien algunos teóricos de la aceleración, como Hermann Rosa, por ejemplo. Se aceleran las transformaciones sociales, quiere decir que se suceden cada vez más formas de vida, modas, cambios de trabajo, ¿no? La expectativa de que uno pueda ocupar la misma posición a lo largo de toda la vida es algo, digamos, cada vez más excepcional, ¿no? Todavía es posible, pero tiende a perder terreno, ¿no? Y, digamos, los marcos de vida, los marcos de sentido en los que nos formamos son marcos cada vez más inestables, ¿no? Que tienden a generar, digamos, rupturas intergeneracionales y también la sensación de que el tiempo está un poco fuera de quicio, ¿no? Porque todo cambia cada vez más rápido. Un tercer elemento sería, digamos, la aceleración del propio ritmo de vida. La aceleración, de alguna manera, que implica una sensación permanente de que nos falta el tiempo, de que no llegamos a las cosas que nos gustaría llegar, de que se genera una condición de estrés, ¿no? Y esto implica evidentemente malestar. Implica malestar porque supone un choque o supone, digamos, evidencia una situación en cierta medida aporética. ¿Por qué? Porque los avances técnicos y los avances en la productividad suponen en cierta medida que somos capaces de hacer cada vez más en menos tiempo, podemos producir más cosas en menos tiempo, podemos comunicarnos más fácilmente, podemos desplazarnos de forma, digamos, casi vertiginosa, y sin embargo, esto no se ha traducido en más tiempo disponible, sino en un incremento de las tareas que tenemos que hacer, en una intensificación creciente de la vida. La sensación que tenemos es precisamente de que, a pesar de que se ha aumentado lo técnicamente posible, se ha incrementado lo técnicamente posible, tenemos cada vez menos tiempo. Es decir, que vamos a un ritmo, pese a las promesas de autonomía que implicó la Ilustración clásica, ¿no? Vamos a un ritmo que no marcamos nosotros, ¿no? Que implica estar atentos constantemente a las constantes demandas del mercado, implica reinventarse, implica tener que ser flexible, e implica que para poder mantener la propia posición y estar a la altura del ritmo de vida, uno no puede quedarse quieto, ¿no? No puede dejar pasar ocasiones, porque eso supone echar a perder posibles oportunidades, ¿no? Y en cierta medida posibles elecciones en un mundo que cambia constantemente. No solamente el trabajo y digamos, la producción y la economía se acelera también el consumo. Hay también incluso un miedo a dejar pasar vivencias, ocasiones, ¿no? Que implican que la oferta de elementos que podemos vivir en la vida se ha intensificado enormemente, y hay también una tensión por el miedo a no poder aprovechar todas las oportunidades que la cultura y la sociedad en la que vivimos ofrece. Una especie de choque o una especie de abismo, si queremos, que se va abriendo progresivamente entre las posibilidades que el mundo ofrece y el tiempo del que disponemos. Esto genera además una sensación de malestar creciente en la medida en la que el miedo a perder la comba con este ritmo que viene pautado, en cierto modo, es un miedo a quedarse fuera.
es un miedo a la exclusión social, ¿no? Que se da además en un régimen de competencia. Esto se ha acelerado en las últimas décadas, lo señalaba ahora José María Fuster, desde luego con los procesos de digitalización y con las nuevas tecnologías que han implicado una creciente instantaneidad de la vida, ¿no? El hecho de que todo debe estar instantáneamente disponible, ¿no? A través de la virtualización creciente que implica la digitalización, y a todo se debe reaccionar de manera instantánea, ¿no? En cierta medida, esta aceleración, muy intensificada con las nuevas tecnologías, implica, digamos, una cierta, ¿cómo decirlo?, ¿no? Una cierta falta de respeto, por así decir, por la temporalidad propia de las cosas, una cierta aniquilación de la dimensión material del mundo, ¿no? Esto triunfa, y triunfa porque engancha también, porque incita, despierta determinados rasgos de una subjetividad que tiene hambre de mundo, ganas de probarlo todo, de disfrutarlo todo, de experimentarlo todo, y de hacerlo además de forma cada vez más instantánea. Esto es muy llamativo tratándose de dispositivos, digamos, estando vinculado a dispositivos digitales que favorecen, que son nodos fundamentales de la aceleración, ¿no? Que, por ejemplo, si pensamos en los teléfonos móviles, ¿no? Generan digamos, la ilusión de que el mundo está completamente a nuestra disposición, de manera instantánea, ¿no? Podemos comprar lo que queremos, comunicarnos con lo que queremos, buscar la información que necesitamos en un determinado momento, todo de una forma inmediata. El mundo entero está a disposición de un leve gesto de nuestros dedos. El reverso de esto, evidentemente, es que también nosotros estamos a disposición del mundo, a través de este tipo de aparatos que pueden, digamos, meternos un elemento de input, de demanda, constantemente y en cualquier momento. Eso implica, de alguna manera, un elemento sumamente ambivalente en el modo en el que nos empodera esta aceleración. Generalmente, además, somos muy poco conscientes de la base material que tiene esto, ¿no? El hecho, por ejemplo, muy banal, pero muy significativo también, de que la producción de un teléfono móvil requiere el consumo de unos 45 kilos de recursos y que en su vida normal produce más de 95 kilogramos de CO2, ¿no? Durante 2 años. Es decir, la idea de que el mundo virtualizado de la comunicación digital es un mundo sin huella material es una idea errónea, ¿no? Pero sobre todo la experiencia del mundo, el vínculo con el mundo que nos da este tipo de dispositivos y este tipo de ritmo acelerado es, digamos, aparece, lo vivimos muchas veces como una experiencia muy intensa, cuando que se intensifican las posibilidades, pero al mismo tiempo es una experiencia crecientemente descafeinada, crecientemente insípida. Las relaciones que tenemos tienen un carácter cada vez más virtual, menos real, menos arraigados. Tenemos una enorme posibilidad de encontrarnos y discutir, como es, por ejemplo, aquí, ¿no? A través de este tipo de encuentros virtuales que son sumamente beneficiosos y sumamente interesantes, pero a la vez eso de alguna manera implica renunciar a la posibilidad de encontrarse físicamente, de poder discutir, de poder responder con un marco temporal menos estricto a lo mejor, ¿no? Y se revela muy claramente, sobre todo, quizá el elemento más claro, es que el potencial que ha tenido, por ejemplo, la potenciación que ha tenido el transporte en el ritmo acelerado, ha implicado, digamos, o ha facilitado una posibilidad enorme de movernos por el mundo. Pero los terrenos por los que se mueve el viajante medio, ¿no? El viajero medio, por el mundo contemporáneo, han eliminado completamente el sentido clásico del viaje. Son terrenos completamente estandarizados: los aeropuertos, los metros, los hoteles, los puntos de consumo, los núcleos de producción, son iguales en todas partes. Están hechos en cierta medida para eliminar, son crecientemente iguales por lo menos, ¿no? Crecientemente estandarizados, crecientemente homogéneos. Están hechos para eliminar el elemento inquietante, ¿no? Que puede tener lo diferente, pero al mismo tiempo quitan al mundo, posibilitan o nos ofrecen la opción, la posibilidad de poder desenvolvernos fácilmente en la experiencia, pero quitan al mundo su dimensión específica. Estoy acabando mi tiempo, así que voy a intentar cerrar muy rápidamente con las cuestiones que me parecían más importantes, ¿no? Que tienen que ver con que esta aceleración implica fundamentalmente dos cosas. Implica fundamentalmente, tal y como lo entiendo yo, y esto sería el tema que habría que recuperar, creo, de cara a plantear una nueva ilustración, una negación de los límites. Y esa negación de los límites se manifiesta en dos cosas. Por una parte,
en que sus límites, en primer lugar, hay que entenderlos, son naturales, son geofísicos, ¿no? Pero también son biológicos y son antropológicos. Y esto tiene dos tipos de consecuencias enormemente fuertes. La primera de ellas, la conocemos de alguna manera, es la comprensión de la naturaleza como una pura objetividad pasiva, como un conjunto de recursos que pueden ser apropiados, transformados, explotados, ¿no? Que ha llevado en la crisis socioecológica, agotamiento de recursos y contaminación que estamos viviendo, ¿no? A una especie de retorno de lo reprimido, ¿no? Digamos, a que la base sobre la que se sustentaba el elemento de crecimiento y progreso que se han desarrollado en la época moderna, vuelve, digamos, a reclamar sus derechos y lo hace de una forma, digamos, perentoria, ¿no? La naturaleza sería la primera víctima de esta aceleración. Pero el otro elemento de crisis de la naturaleza también hasta cierto punto, que tiene que ver con un choque con los límites que genera esta aceleración, son los costes para el sujeto. Los costes para los individuos vivos, ¿no? No está muy claro a dónde nos lleva este ritmo cada vez más frenético, pero lo que está claro es que está mostrando cada vez más síntomas de agotamiento en nuestras formas de vida, ¿no? Por eso, además de la crisis de la naturaleza externa, de la crisis de agotamiento de recursos, de los combustibles fósiles, es decir, la idea, por ejemplo, de la sostenibilidad, que dice algo muy sencillo. Cuando hablamos de sostenibilidad quiere decir que el modo de vida en el que nos desenvolvemos no se sostiene. Basta pensar en los millones de años que han hecho falta para que se fuera descomponiendo la materia orgánica en la que se basan los combustibles fósiles y el gas, de los que ha vivido de alguna manera el gran salto adelante de los últimos 150 años, y la velocidad con la que prácticamente los hemos agotado. Aquí hay algo problemático. Pero además de esta crisis del elemento de la naturaleza externa, hay una crisis de la naturaleza interna. Este elemento se ve, digamos, en distintos fenómenos psíquicos y psicosomáticos vinculados a las depresiones, a la ansiedad, a las adicciones, el estrés, el crecimiento de trastornos alimenticios y de otro tipo, que son, digamos, señales de agotamiento ante el ritmo de vida que llevamos, que se manifiestan, por ejemplo, claramente en el incremento de consumo de psicofármacos. Es decir, la flexibilidad y la plasticidad que esta forma de vida requiere a los sujetos tiene un límite, y ese límite se hace sentir. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Y acabo ya, realmente. ¿Qué podemos hacer para poder recuperar el viejo ideal ilustrado de autonomía, de soberanía, es decir, de poder pautar un ritmo de vida distinto, no tan marcado por una lógica heterónoma, en realidad? Yo diría fundamentalmente dos cosas. Evidentemente es un problema que arraiga, digamos, en una lógica sistémica, social y cultural, pero esta lógica sistémica no solamente se nos impone desde fuera, se reproduce activamente, la reproducimos activamente. También nosotros corremos cada vez más, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta necesidad de correr cada vez más? Viene de la competencia. Viene en cierta medida de que nadie se atreve a correr menos, porque todos sabemos que el que primero llega a un sitio le va bien y al último le muerden los perros, ¿no? ¿Cómo buscar canales para suavizar la lógica de la competencia? La lógica de la competencia, que significa básicamente aceptar la coerción que esa lógica temporal nos impone, infligírnosla a nosotros mismos y naturalizar el daño que puede producir a otros. La idea de que lo que favorece esta lógica en cierta medida de endurecimiento frente a las coerciones de la velocidad es, podríamos decir, el miedo a quedarse fuera, el miedo a no estar a la altura del ritmo y el miedo a que otros puedan ocupar nuestro lugar. Habría que buscar formas de ofrecer garantías sociales y políticas para que este miedo no se reproduzca. Y esto, creo, iría asociado a otro elemento, que es un cambio cultural, ¿no? Esta velocidad, una vez que está desgajada, esta aceleración, una vez que está desgajada de una idea de progreso, de una idea de un futuro a mejor, es una huida hacia adelante. Y esa huida hacia adelante, en cierta medida, chocaría con, por así decir, una idea de vida buena que ha ido asociada, tal y como se plantea, digamos, en esta cultura de la velocidad, a la actividad sin trabas, a la voracidad, a la insaciabilidad, ¿no? A la idea de que todo es perfectamente maleable, todo puede transformarse, todo debe adaptarse, todo debe ser flexible, menos el propio imperativo de productividad, crecimiento, velocidad, etc. En lugar de esta idea de libertad como efervescencia, necesitaríamos una idea de libertad como liberación del miedo. En cierta medida necesitaríamos también encontrar un modelo de vida holgada
que no buscara, digamos, saltar hacia ideales cada vez más difíciles, cada vez más hacia retos cada vez más increíbles, ¿no? Producir carne artificial que pueda saber exactamente igual que un menú de McDonald's, pero que esté hecho, digamos, con elementos no carnívoros y cosas por el estilo, y atender a cuáles son, digamos, las condiciones materiales que hacen posible una vida holgada, una vida tranquila, una vida en la que la agresividad y la voracidad que rigen esta aceleración que tiene como combustible la competencia pudiera de alguna manera relajarse, aflojarse y abrir otro tipo de expectativas. Eso es lo que quería plantear y muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Jordi. Ahora va a hablar Luis Alegre, que es profesor también en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la UCM, pero en el caso de Luis, él está especializado en temas de estética y además en la estética vista desde el siglo XVIII, Baumgarten, Schiller, Kant, Nietzsche. Bueno, Nietzsche es del siglo XIX. Luis es secretario del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos y es secretario de redacción de la revista Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Pese a su juventud, es autor ya de 6 libros, el último de los cuales es Legitimidad, que lo escribió junto a Clara Serrano García. Y ahora nos ha dado la primicia de que está preparando un libro sobre Oscar Wilde. Muchas gracias. Luis, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias José María, y desde luego, bueno, antes incluso que las gracias, pues dar la enhorabuena al Club de Roma, ¿no? al capítulo español por la actividad en general que desarrolla y en concreto por este ciclo que creo que es de enorme interés, ¿no? Y por supuesto, bueno, aparte de decir que es sin duda un gusto y un honor poder compartir esta mesa con Jordi y con José Luis, pues mostrar pues, mi más sincero agradecimiento por poder intervenir aquí, ¿no? Como creo que tenemos poco tiempo, pues lo que había pensado es básicamente sostener, muy en la línea de lo que señalaba Jordi también, intentar sostener que a día de hoy una actitud mínima de respeto hacia lo real exige ante todo un compromiso firme con la desaceleración. La desaceleración no solo en términos de los límites físicos y en los términos de la sostenibilidad, que por supuesto también, sino que quería centrarme en un sentido previo de aceleración que podríamos decir que tiene por objetivo, digamos, dejar el cuerpo atrás, ¿no? Una desconexión del cuerpo, a lo que se refería Jordi como una aniquilación de la dimensión material, del mundo, ¿no? Es decir, es verdad que esta tendencia es una tendencia que cabe rastrear desde muy antiguo, pero que sin duda es una tendencia que encuentra un momento de intensificación importante en la Ilustración y que a día de hoy podríamos decir que se nos ha ido de las manos, ¿no? Yo creo que esto es un peligro sobre el que ya alertaba Schiller, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, Schiller que insistía mucho en denunciar que un exceso de inteligencia, de razón, de forma, de figura, de código, de inteligibilidad, pues en realidad podría tener efectos tan catastróficos o más como su ausencia, ¿no? Desde luego, el planteamiento de Schiller tiene que ver, desde luego, con el intento y el compromiso podríamos decir, de poner a toda máquina la dimensión de la razón y la dimensión de la inteligencia, pero asegurándose de que al mismo tiempo esto vaya acompañado de una intensificación de lo vivo, de lo material, de lo corporal, de lo sensible. Esto es en definitiva lo que elogia tanto de los estados griegos, ¿no? Cuando dice que los estados griegos, claro, pues que por muy alto que subiera la razón, siempre llevaba consigo amorosa la materia a la zaga, ¿no? Creo que esto es básicamente lo que hemos perdido. Es decir, si Schiller alertaba sobre, ya digo, ya en una fecha tan temprana como 1795, vamos, alertaba sobre el peligro de que el orden de lo lógico y de lo inteligible se disparase, por decirlo así, desconectando de determinadas
determinadas exigencias, de determinados ritmos, de determinados anhelos o necesidades que lo son de lo material y que no son reductibles a lo conceptual o a lo inteligible. Yo creo que sin lugar a dudas hoy podemos decir que hemos perdido o estamos perdiendo de una forma verdaderamente muy radical esta conexión, ya digo, con lo vivo, con lo material, con lo corporal o con lo sensible, ¿no? Hace ya algún tiempo, en una presentación de un libro de José Luis, pues planteamos la pregunta de decir, bueno, ¿qué añade lo real a lo virtual? Es que resulta una pregunta que no es tan fácil contestar a día de hoy, ni siquiera lo relativo a la universidad, ¿no? O sea, a veces nos resulta complejo decir, bueno, ¿qué añade la presencialidad? ¿Qué añade la materialidad del mundo real respecto a la posibilidad de hacer las cosas en términos puramente digitales o puramente virtuales, ¿no? Esto, en definitiva, también es un tema recurrente de la ciencia ficción contemporánea, ¿no? Esta misma pregunta, no sé, la que se plantea en Blade Runner 2045 en los términos de qué añade lo nacido a lo programado, ¿no? ¿En qué consiste lo irreductible de lo nacido respecto a lo programado? Y yo diría que a día de hoy habría que contestar que es que cada vez añade menos lo real a lo virtual. Y creo que, claro, desde luego lo que trataría de defender es que no es que añada menos como resultado de un perfeccionamiento de lo digital que sea capaz de incorporar cada vez más dimensiones de lo material, ya que no es el resultado de un perfeccionamiento de lo digital, sino la inversa, que es el resultado de un empobrecimiento de lo sensible. O sea, no sé si todo el mundo ha vivido una experiencia que en mi caso ha sido como muy intensa, ¿no? Que es la de cuando empiezo a utilizar emoticonos, por ejemplo, en las comunicaciones, pues al principio realmente tengo la sensación de que ninguno encaja exactamente con lo que quiero transmitir, con el sentimiento que quiero compartir, ¿no? Porque digo, mira, este no, pero tampoco exactamente el otro. Y sin embargo tengo la sensación de que pasado el tiempo no quiero transmitir ningún sentimiento que no encuentre el emoticono exacto con el que expresarse. Encuentra siempre el emoticono perfectamente adecuado. Claro, la sospecha obvia que me surge es la de, bueno, no es que haya mejorado mucho el catálogo de emoticonos. Probablemente lo que ha ocurrido es que se ha empobrecido mi sensibilidad para hacerla compatible, para lograr encajarla, por decirlo así, en el catálogo de emoticonos que hay disponible. Pero esto es parte de una exigencia que tiene que ver con la tendencia a reducir la totalidad de las relaciones humanas y las relaciones con el mundo a lo que puedan circular digitalmente, a lo que hayan logrado previamente convertirse en código a través del cual circular por un medio digital, ¿no? Yo creo que esto, si lo pensamos, por ejemplo, en la cuestión de la contemplación de un paisaje, yo creo que esto es algo que se ve también con cierta claridad, ¿no? O sea, que decir, cuando uno tiene la experiencia, por decirlo así, desarrolla su experiencia de contacto con el mundo, pues no sé, contemplando un paisaje, tumbado en la hierba, notando el tacto de esa hierba, la multitud de olores, las corrientes de aire, la resistencia del lugar, es decir, la resistencia en el sentido de decir, es que tendría que andar durante horas y horas y horas para que este paisaje desapareciese, para que dejase de estar aquí, ¿no? O sea, es decir, no se hace desaparecer, como decía Jordi, con un leve gesto de nuestros dedos, no se hace desaparecer tocando un botón. Claro, cuando uno genera la experiencia de conexión con un paisaje por esta vía, digamos, analógica, después puede ver un fondo de escritorio y que esto le produzca una especie de efecto evocador, incluso ampliado de esa experiencia que tuvo. Sin embargo, claro, cuando la inserción primaria se hace al revés, cuando la primera inserción es a través ya de lo digital, claro, la relación se invierte y pasamos a no poder contemplar en el paisaje, en realidad, nada más que una especie de catálogo más o menos pobre de fondos de escritorio.
claro, esto es lo que creo que la propia presentación de las jornadas, José Luis señalaba, y creo que tiene que ver con esto, con lo inquietante que nos resulta ver a un niño de 2 años educándose ya con la tablet, es decir, insertándose digitalmente. Si la vía preeminente y la vía primaria de acceso es esta, es que sencillamente ya no podemos contemplar la materialidad del paisaje, ya no logramos percibir más que algo así como un catálogo bastante cutre, bastante pobre siempre, bastante, ya digo, como de fondos de escritorio. Claro, el asunto es que cada vez más la totalidad de las relaciones humanas funciona en un mecanismo ya enteramente interior a lo codificado. Es decir, una parte fundamental de la comunicación, y cada vez mayor, pues se expresa a través de cosas que tienen su código, pues no sé, dando retweets, dando me gusta, mirando más tiempo un archivo, escuchando más tiempo varias canciones, buscando a través de filtros pues de pareja, pornografía, buscando pues no sé, relaciones profesionales a través de títulos, criterios de búsqueda en Google. Es decir, una vez ya todas nuestras relaciones circulan, por decirlo así, en el interior de un código, pues inevitablemente pasa a ocurrir que en realidad ya solo las máquinas nos entienden de un modo completo, ¿no? O sea, quiere decir que en cierto modo nos leen mejor de lo que nos podemos leer entre nosotros. Recuerdo hace ya algunos años un experimento bastante inquietante que se hizo, ¿no? Con 86.000 entrevistas de personalidad que hicieron una serie de 86.000 voluntarios, con el resultado inquietante de que después preguntaban a amigos, familiares, compañeros de trabajo y tal, les pedían que intentaran anticipar las respuestas que estas personas hubiesen dado. Y resultó que el algoritmo de Facebook anticipaba las respuestas de este test de personalidad, anticipaba las respuestas con tan solo 10 me gustas. El algoritmo anticipaba las respuestas mejor que los compañeros de trabajo. Con 70 me gustas, con 70 interacciones en Facebook, anticipaba las respuestas mejor que los amigos. Con 150 interacciones anticipaba las respuestas mejor que los familiares, y con 300 interacciones anticipaba las respuestas mejor que la pareja. Es decir, claro, una vez ya toda la comunicación se hace en estos términos, ocurre que ha quedado lo suficientemente empobrecida como para que sea el código el que la lee mejor de lo que lo leemos entre nosotros. Y creo que esto es la condición de posibilidad misma de la aceleración a la que estamos sometidos, ¿no? Introduce unos ritmos que son obviamente compatibles con los ritmos de valorización del capital, pero que no son compatibles con los ritmos de lo humano, de lo corporal, de lo sensible. Es decir, es que lo corporal no está preparado para circular a la velocidad de la luz, ¿no? Es que las cosas que ocurren en el cuerpo tardan en crecer. Decía Santiago Albarrico en una fórmula que me encantaba, señalando esto, ¿no? Que las cosas que ocurren en el cuerpo, las ideas, los sentimientos, dice, tardan en crecer. Es verdad que menos que una montaña, más que un bebé, que tardan en crecer más o menos lo que un árbol mediano. Es que creo que es así, pero en el instante hemos desconectado de eso, pues efectivamente ocurre que lo más divertido que podemos hacer a cada instante, lo más divertido que podemos hacer en el instante inmediatamente siguiente, pues es ver otra monería de un gato, ver otro cuerpo perfecto, ver otro destello de ingenio, ver otra noticia. Pero claro, esta multiplicidad es incapaz de componer una unidad inteligible, es absolutamente incapaz, ya digo, de componer nada, en la medida en que podríamos decir que a este respecto se nos ha hurtado cualquier cosa que tarde en crecer. Y esto creo que tiene mucho que ver con lo que señalaba Jordi de los malestares, de la ansiedad, de la depresión. Esto a lo que Mark Fisher se refería como hedonia depresiva, ¿no? Es decir, que es que ya no sabemos hacer nada más que divertirnos a esta velocidad vertiginosa, pero inevitablemente notamos que algo falta y hay una presión de diviértete, sé feliz todo el rato, pero sin descansar ni un instante. Pero Dios mío, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a ser feliz sin cuerpo, podríamos decir? ¿Cómo voy a ser feliz sin nada que tarde en crecer? Claro, esto es lo que marca también lo que constituyen los horizontes utópicos contemporáneos, porque no es que se carezca de horizontes utópicos, lo que pasa es que son horizontes utópicos absolutamente delirantes, yo diría, ¿no? Son horizontes utópicos que se establecen sin más guía espiritual que
lo económico. Claro, uno de los más exitosos recientemente pues tiene que ver esta aspiración de descargar todos nuestros datos en un soporte externo que los pueda gestionar una inteligencia artificial más o menos con nuestros criterios y entonces llamar a esto inmortalidad, ¿no? Pero claro, bueno, suponiendo que esto fuera posible, que tengo mis dudas, no deja de ser inquietante que se pudiese llamar a esto inmortalidad, porque claro, esta aspiración solo es posible en la medida en que ya en vida se nos hubiese logrado convertir en algo inerte, en la medida en que ya en vida se nos hubiese logrado reducir a algo que es perfectamente compatible con ser albergado en un soporte externo y digital, ¿no? Creo que las sociedades pueden medirse también por los horizontes utópicos que señalan y el hecho de que uno de los horizontes utópicos más exitosos que tenemos en el mundo contemporáneo sea una cosa cuyo supuesto es, ya digo, el habernos convertido ya en vida en algo meramente inerte, pues desde luego está lejos de parecerme una buena noticia. Claro, ¿qué podemos hacer? Pues mira, honestamente creo que el margen de maniobra que tenemos es relativamente pequeño. Es verdad que la tarea tiene que ver con, yo diría, buscar orientación espiritual que no se reduzca a lo económico. Y a este respecto sí que diría que la filosofía tiene una responsabilidad destacada y por lo tanto sería realmente muy responsable no atenderla. Y esta responsabilidad, ya digo, creo que en el margen de maniobra que nos quede, el objetivo tiene que ser, lo señalaba Jordi también, una cierta reconciliación con los límites y reconciliación con la finitud, ¿no? Esta asunción, en definitiva, de que no puede haber aspiración universal que no arraigue de un modo firme en lo corporal, en lo posicionado, en lo concreto. Es decir, que solo una vez se ha logrado contemplar un paisaje, por decirlo así, en su materialidad, como decía antes, pues se puede ya contemplar cualquier otro, incluso se puede entender la relación que tiene cualquier otro con su paisaje, ¿no? Pero que si pretendemos poder acceder a todos los paisajes al mismo tiempo, pues es que nos quedamos sin ninguno, nos quedamos sin mundo, ¿no? Claro, quería terminar también con Schiller, igual que he empezado, porque esto tiene mucho que ver también no solo con la relación con el paisaje, sino también con la solidez de las relaciones que establezcamos entre los humanos, ¿no? Decía Schiller, claro, la célebre Oda a la alegría, claro, que quien haya alcanzado la fortuna de disfrutar la amistad de un amigo, pero claro, un amigo tiene que ser uno en concreto, ¿no? Dice, quien logre la fortuna de disfrutar de la amistad de un amigo o quien haya alcanzado, que haya conquistado el amor de un amante, pero que tiene que ser uno en concreto. Dice, quien pueda llamar suya, aunque sea un alma sobre la faz de la tierra, pero una tiene que ser una en concreto, una singular, una material y corporal, ¿no? Dice, pues bien, quien pueda llamar suya, aunque solo sea un alma sobre la faz de la tierra, dice Schiller, que una podrá unirse a este júbilo, ¿no? Que una su júbilo al nuestro, podrá unirse a este júbilo de la fraternidad universal. Pero quien no puede hacerlo, podríamos decir, quien trate de conectarse con todo el mundo al mismo tiempo, en una especie de conexión infinita y sin límite, dice Schiller, quien no pueda hacerlo tendrá que alejarse llorando de esta hermandad. Creo que puede resultar un poco ingenuo quizá, pero uno de los mayores compromisos con la ilustración que tenemos que adoptar hoy en los términos de reconciliación con los límites y la finitud, tiene que ver con la posibilidad, sí, de tener un amigo, de tener un amante, de poder llamar suya un alma sobre la faz de la tierra de un modo sólido, porque no hay otra vía de conexión con lo universal, no hay otra vía de unirse al júbilo de la fraternidad universal, no hay otra vía. Ya digo, esta conexión permanente con todo al mismo tiempo inevitablemente nos deja sin nada, y como decía Schiller, quien no haya conectado con uno, que se aleje llorando de esta hermandad.
Muchas gracias, Luis. Gracias a Luis y a Jordi, dos exposiciones magníficas e iluminadoras. Vamos a empezar ahora el turno de preguntas. Ya tenemos preguntas preparadas. La primera es para Jordi, es de Francesc Romero Guillén, que empieza diciendo felicitando a Jordi, que su exposición es magnífica, y pregunta: creo que un motor de la aceleración es la creación de necesidades artificiales. ¿No deberíamos rebelarnos contra los creadores de necesidades disfrazados de innovadores? Bueno, entiendo que puedo responder ahora, ¿no? Sí, sí. Es una pregunta importante y que toca una cuestión que creo que es delicada, en el sentido de que es muy difícil deslindar las necesidades legítimas de las ilegítimas. Creo que es una pendiente demasiado resbaladiza y es algo problemático, en el sentido de que todas las necesidades están mediadas social y culturalmente. Y es cierto que las dinámicas de innovación acelerada generan necesidades que podemos considerar superfluas, ¿no? Pero yo diría que quizá el mejor modo de entender cuál es un horizonte legítimo para entender cuáles son las necesidades, digamos, que deben ser priorizadas, quizá, ¿no? Hay algo extraño, efectivamente, ¿no? Cuando vemos en muchos terrenos, en muchos territorios del mundo global, en los que es más fácil acceder a un teléfono móvil de última generación que al agua potable. Yo diría que el intento de lanzarnos, ¿no?, hacia la conquista de cada vez nuevas estrellas, ¿no?, sin que hayamos logrado, digamos, paliar la carencia de los bienes más fundamentales, que no solamente son, digamos, los materiales, ¿no?, alimento, vivienda, cobijo, salud, etcétera, ¿no? También los bienes de sociabilidad, ¿no?, la posibilidad, esto que comentaba Luis ahora, ¿no?, la posibilidad de relaciones reales, aunque solo sea con una sola persona, de un vínculo, de una conexión importante. Buena parte de las necesidades que se generan tienen algo problemático, pero es muy difícil, digamos, yo diría también que una parte del enriquecimiento de las culturas y de las sociedades consiste en una progresiva sofisticación de las necesidades. Es decir, que tengamos más necesidades y que sean más diferenciadas no tiene por qué ser malo. No tiene por qué ser malo. Lo que sí que es malo, de alguna manera, es que tendamos a desarrollar necesidades que están vinculadas en realidad al lujo, o por lo menos problemático, ¿no?, mientras que algunas de las necesidades más básicas, más perentorias para poder subsistir como cuerpos menesterosos y vulnerables, siguen siendo sistemáticamente infringidas, ¿no? Eso es lo que diría sobre esta cuestión. Gracias, Jordi. Edita Olaizola pregunta para Luis Alegre: ¿qué podrían hacer las empresas para fomentar las relaciones sensibles de forma que no prevalezcan las virtuales? Afirma, es un problema acuciante a partir del éxito del teletrabajo. Luis. Pues me parece una cuestión verdaderamente muy complicada, porque claro, por lo que señalaba Jordi, el margen de las empresas, en la medida en que esto corresponde a una lógica sistémica que afecta de un modo especialmente intenso a las empresas. Nos afecta a las instituciones, no va a afectar a las empresas, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que forma parte de una lógica sistémica en la que no se puede llegar tarde, en la que es absolutamente necesario crecer, y crecer a una escala ininterrumpidamente creciente. No se puede parar, y no se puede parar ya no solo por la competencia, sino por la cuestión misma del crédito. O sea, quiero decir que en la medida en que toda una economía circula crédito, pues es que no se puede aspirar a un decrecimiento en este sentido de un modo sencillo, ¿no? Claro, yo diría, en la medida en que sea posible, la batalla tiene que seguir siendo por la reducción de las jornadas, la ampliación del tiempo disponible, y
esto ya no dependería tanto de las empresas, sino más bien de una cuestión cultural, el lograr que ese tiempo disponible no se convirtiera en tiempo de ocio enteramente mercantilizado y enteramente digitalizado, sino intentar que ese espacio disponible, pues en vez de ser absorbido por las plataformas digitales, pues pudiese ser destinado a una cosa que consuma muchos menos recursos materiales, como decía Jordi, que es estar sentado en la hierba con un amigo, ¿no? Yo diría que, claro, que no solo tiene que ver con algo vinculado a las empresas, que aquí yo diría, ya digo, lo central es ante todo que quede tiempo disponible, sino sobre todo qué cultura se genera respecto a la disponibilidad de ese tiempo. Muchas gracias, Luis. Yo tengo una pregunta para los dos reflexión sobre el metaverso. Parece que el metaverso es la solución que se da al crecimiento económico futuro sin consumo excesivo de recursos materiales. ¿Cuál es vuestra percepción sobre la propuesta que supone esta idea de metaverso? Sí, Jordi, Luis si quieres... y Jordi, me interesan los dos. Luis, empieza tú y luego Jordi. Bueno, yo diría, para empezar, lo que ha señalado ya Jordi, es que es falso. Para empezar, nos imaginamos la nube como una cosa completamente etérea que no consume recursos. Esto, para empezar, es radicalmente falso. O sea, no tengo ahora mismo el dato, pero si se mira el dato de la cantidad de energía consumida en el tráfico digital, es un porcentaje muy significativo de la energía consumida en el mundo. Como nos lo imaginamos en la nube, no, pero son gigantescos servidores que devoran absolutamente energía, ¿no? O sea, quiero decir que verdaderamente lo que consume pocos recursos es ser capaz de no hacer nada. No hacer nada. No hacer nada se ha convertido en lo más difícil que tenemos. O sea, quiero decir, no hay nada más difícil que no hacer nada. Y no me refiero con no hacer nada a ver una película o a escuchar música, que esto es hacer cosas, es una gratificación espiritual, intelectual, de ocio o lo que sea. No. Que alguien intente no hacer nada, contemplar un paisaje, que reflexione, se dé cuenta de lo dificilísimo que es mantener la vista puesta en el horizonte. Es complejísimo, se te dispersa inmediatamente, se te va. De tal forma que yo diría, hay una batalla que es la batalla por volver a ser capaces de no hacer nada. Este no hacer nada del que surgen grandes producciones espirituales, grandes producciones humanas, del que depende la posibilidad de la amistad, la posibilidad de la filosofía, la posibilidad del arte, y sin embargo es una cosa que se ha vuelto prácticamente imposible. Y si de lo que se trata es de ahorrar recursos, nadie podrá negarme que es la estrategia más eficiente. Recuperar la posibilidad de no hacer nada, de mirar un árbol. Jordi, ¿tú qué tienes que añadir? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Luis, en primer lugar, de que la virtualización de nuestros mundos de la vida y de nuestros mundos de trabajo no implica una disminución tan sustantiva ni tan radical del impacto ecológico de nuestras actividades, ¿no? Yo no soy un experto en esto, pero las discusiones que he podido tener y recibir, las lecturas que tengo, desde luego corroboran este punto de vista. Lo que además pienso es que la virtualización del mundo de la vida forma parte, digamos, de esos problemas que tienden a una sociabilidad crecientemente narcisista, de lo que José Luis hablaba en la sesión de introducción, que me parece que plantea problemas muy importantes relacionados, digamos, con el correlato antropológico de esta lógica de aceleración, ¿no? La idea de que nuestro yo se convierte o se proyecta a una serie de avatares virtuales que se relacionan entre sí, que no establecen realmente vínculos de compromiso duraderos, detrás de los cuales no se sabe muy bien qué o quién está, ¿no? Creo que eso tiene consecuencias, digamos, para un modelo de vida buena, no solamente sostenible, sino también buena,
que son muy negativas, ¿no? Y en este sentido, además, creo que el hecho de que esto pueda hacerse, digamos, bajo unas condiciones que estamos normalizando crecientemente, que son unas condiciones de monopolio, ¿no? Es decir, el mundo virtual ha favorecido el surgimiento de monopolios virtuales, ¿no? En las compras virtuales, en los motores de búsqueda, en los motores de navegación. El que esto canalice tantos recursos vitales y tantas actividades es algo, digamos, que creo que tiene un elemento inquietante y que deberíamos tratar con cuidado. Muchas gracias, Jordi. Otra pregunta también para cualquiera de los dos que la quiera contestar, y es, realmente habéis hablado de algunos elementos que facilitan la aceleración, por ejemplo, la competencia. Pero ¿no hay también un elemento inquietante que facilita la aceleración, que es la financiarización del mundo? Y en ese sentido, ¿no habría que buscar debates y soluciones para tratar de parar ese problema? Estamos viendo cómo los bancos centrales están expandiendo las masas monetarias a límites que tienden a infinito radicalmente. Y en esos contextos, de repente puede pasar que alguien que tiene mucho dinero lo pierde con la pura inflación, por la pura elemento de que ese dinero se convierte mucho más pequeño comparado con la masa que se está expandiendo. Y eso todavía acelera más la presión, la inquietud. ¿No deberíamos poner en el debate el problema de la financiarización? Yo estoy totalmente de acuerdo con esta cuestión. Creo que lo que señalaba Luis antes es muy importante, ¿no? La idea de que la aceleración efectivamente no viene solo de la competencia es el modo como nosotros la reproducimos, pero hay un elemento sistémico en el que los procesos de financiarización son absolutamente centrales, ¿no? La financiarización de la economía en realidad supone un cambio de eje en las historias de las sociedades modernas, es decir, antes el crecimiento se acumulaba sobre digamos, se propulsaba sobre la riqueza ya acumulada, ¿no? Era una riqueza pasada, ¿no? Conforme el crédito ha ido cobrando importancia, lo que estamos haciendo es consumir nuestro propio futuro, las propias expectativas de lo que se va a realizar. En eso consiste, en cierta medida, la creciente importancia del crédito. Y esto tiene, digamos, efectos muy negativos para la aceleración y efectos, digamos, muy destructivos en general con respecto a si pueden cumplirse esas expectativas y bajo qué condiciones. Eso también exacerba la competencia, ¿no? La cuestión que yo plantearía aquí, que ha señalado también Luis, es realmente qué margen de maniobra tenemos para reconducir esto. Desde luego, todo aquel que tengamos, yo creo que es importante para poner esta cuestión en el centro de los debates y ver qué margen de acción tenemos, pero insisto también en esto porque creo que es importante. Quizá lo más inquietante y lo que hace necesario, digamos, una recuperación del elemento de autonomía que plantearía esta nueva ilustración es que cada vez somos más conscientes de los atolladeros a los que hacemos frente, lo vemos en el cambio climático, lo vemos en cada vez más fenómenos que tienen, digamos, un diagnóstico más o menos claro, y sin embargo la conciencia de los problemas no se traduce en una capacidad de agencia, y tengo el temor de que pudiera pasar también esto con respecto a la financiarización, que todos seamos conscientes de que hay un problema, o que muchos seamos conscientes de que hay un problema, pero no sé si seremos capaces de encontrar resortes para transformarlo. Yo creo que ese es uno de los elementos, digamos, más inquietantes que tenemos en la actualidad, que tenemos elementos para comprender, pero hacernos cargo de esa comprensión para traducirla en un marco de acción no nos resulta nada sencillo en estos momentos. Gracias. Edita Olaizola hace dos preguntas. Una es, podéis contestarla Jordi y Luis indistintamente. La primera pregunta es, ¿algún mensaje para los ciudadanos en general que ayude a disminuir un poco los niveles de ansiedad? Y la segunda pregunta es, se dice que deberíamos dar la vuelta al sistema como si fuera una tortilla. Y hay quien debate diciendo que no queremos darle la vuelta, queremos otro sistema, ensalada variada. Entonces la pregunta es, ¿alguna bibliografía que pudiera apoyar la segunda postura, el cambio de sistema, la vuelta o la ensalada variada que dice Edita? Son esas dos preguntas
Jordi, Luis, como queráis. Bueno, Jordi. No, bueno, claro, o sea, el asunto es entender en profundidad cuál es el sistema y creo, José María, que dabas precisamente en la clave con el asunto de la financiarización, porque como señalaba Jordi, claro, hay un cambio muy importante, no se produce, es decir, a día de hoy, claro, o sea, el asunto de la pregunta que dijese algo así como, bueno, ¿no producimos ya lo suficiente? Pues vamos a mantenernos en los niveles de producción que tenemos a día de hoy, producimos lo suficiente. El asunto es que en una economía financiarizada todo se produce sobre la base de la promesa de que se producirá más en el futuro. Y si no sobre la base de esa promesa, no circula, no opera un sistema financiarizado. Es decir, si no se logra producir más en el futuro de lo que se produce hoy, sencillamente colapsa el sistema de financiarización en el que se basa toda la producción económica. De tal forma que, claro, lo que estamos haciendo, en definitiva, a unas sabiendas de que ya no es sostenible, de que los límites están transgrediéndose, lo que seguimos haciendo es huir hacia adelante. Huir hacia adelante, por decirlo así, con un nivel de irresponsabilidad generacional verdaderamente estremecedor. Porque, claro, las generaciones jóvenes saben que estamos huyendo hacia adelante y que lo que les dejamos es completamente un territorio yermo, ¿no? Claro, en este sentido, el dar la vuelta al sistema o introducir un sistema nuevo, claro, esto, ya digo, yo creo que es una cosa de una complejidad descomunal, pero que es sin lugar a dudas en la que tendríamos que estar pensando, porque ya digo, no soy especialmente optimista al respecto. Realmente creo que el margen de maniobra que tenemos es verdaderamente minúsculo. Esto lo debo reconocer con todo mi pesar. Y en lo relativo a la ansiedad, pues claro, yo sí que diría lo fundamental es siempre desprivatizarla, politizarla. Es decir, esta ansiedad que inevitablemente se vive y estos problemas de salud mental que inevitablemente se viven en privado con un malestar propio, y en la medida en que se viven en privado pues no encuentran más solución pues que ir al médico y te recete unas pastillas y no sé qué. Creo que para luchar contra esta ansiedad es verdaderamente fundamental, ya digo, desprivatizarla, compartirla, señalarla como un problema de salud pública, como un problema de constitución social, poner ahí el foco, convertirlo en tema. Y esto al mismo tiempo que es algo que creo que es lo que más podría ayudar, por decirlo así, a gestionar nuestra propia ansiedad, es lo que a su vez se convierte en condición de posibilidad de cualquier alternativa, ya sea la de invertir el sistema, ya sea la de inventar otro sistema, es decir, la de recuperar la posibilidad de la acción colectiva, reintroducir en el horizonte de los individuos la posibilidad de acción colectiva, de transformaciones colectivas. Ya digo, y esto pasa inevitablemente por desprivatizar, es decir, politizar los malestares contemporáneos, uno de los cuales, desde luego, con carácter central, es la depresión y es la ansiedad. Luis, yo tengo una pregunta relativa a tu respuesta, y es, ¿no es la politización que planteas demasiado reactiva y nos falta esa ilusión, ese ideal, ese amor a un futuro por venir que tenían nuestros padres? Y estamos entonces en una politización sin amor, vamos a decir así. Bueno, yo diría que estamos en la ausencia radical de politización. Quiero decir que prueba de ello es que, no sé, el propio concepto de libertad cada vez se entiende más
en términos estrictamente privados, individuales, y ya prácticamente nadie asocia el concepto de libertad en este sentido ilustrado, en este sentido republicano, que tiene que ver con la posibilidad de decidir conjuntamente un futuro compartido. Con eso tenía que ver la libertad, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, lo que estamos es en un escenario de, ya digo, en el que ha desaparecido del horizonte la posibilidad de acción colectiva, que en caso de introducirse, y es verdad que se introduce, no diría sin amor, pero sin horizonte sí. Digo, ahora mismo esta célebre fórmula de Jameson, ¿no? La de que nos resulta más fácil imaginar el fin del mundo y el apocalipsis que una alternativa al capitalismo. Esto es verdad. O sea, si en el orden de la representación la imaginación no nos da para representar algo diferente del capitalismo, y sí nos da perfectamente para representar sencillamente el fin del mundo, vamos. Pero creo que este trabajo de imaginación, en definitiva, de construir colectivamente futuros alternativos, tiene una condición previa, que es la que se ha perdido, y es la de, diría José Luis, quizá volvernos a vivir como sujetos históricos. Es decir, volvernos a vivir como sujetos históricos en el sentido de como sujetos que de un modo u otro no pueden dejar de tener a la mano la posibilidad de diseñar, pensar horizontes y trabajar por conseguirlos. Es verdad que hay algo que hemos perdido irremisiblemente respecto a la ilustración, que es la confianza en que los futuros van a ser mejores. Esto lo hemos perdido. O sea, que si tendremos que recuperar la posibilidad de diseñar futuros mejores, siendo muy conscientes de que los futuros pueden perfectamente ser infinitamente peores. Pero que para que esto sea posible, para que estemos siquiera en condiciones de imaginar futuros mejores y poniéndonos a construirlos en común, es que hay una cosa previa todavía que hemos perdido, que es la sensación de que es posible reinsertarse como sujeto histórico, es posible vivirse como heredero del pasado y es posible vivirse como protagonista del futuro. Pero esto pasa necesariamente por vivirse por pensarse vivirse, por sentirse una misma o sentirse uno mismo como un sujeto posible de acción colectiva. Gracias, Luis. Francés Romero hace una pregunta que es: en una sociedad desarrollada disponemos de más consumo y de menos dignidad. Siendo la dignidad necesaria para la vida buena, ¿cómo se podría recuperar la búsqueda de la dignidad? Bueno, en primer lugar, desconectándola del consumo, porque el problema creo que nos encontramos, claro, o sea, desconectándola del consumo, porque el problema creo que nos encontramos a día de hoy precisamente es que esa desconexión que él establece de un modo tan intuitivo y tan natural, y que yo creo que en esta mesa todos compartiríamos, sin embargo, no es una desconexión tan inmediata y tan natural, por decirlo así, en el mundo cotidiano. Es decir, nos encontramos con que está bastante solapado el concepto de consumo y de intensidad de consumo y el de dignidad y reconocimiento social. Pero vamos, perdona, Jordi, yo creo que esto casi mejor lo contestas tú. No, estoy de acuerdo con lo que estabas planteando. Yo diría también aquí en este tema que a la hora de plantear cómo recuperar la dignidad es importante pensar también por qué la estamos perdiendo, ¿no? ¿En qué arraiga el hecho de que se tienda a perder la dignidad? Estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Luis, de que está vinculado a dinámicas de consumo y a lo que ofrecen y prometen a los sujetos, pero también está vinculado a lo que planteaba antes José María, ¿no? de que hay una pérdida de un elemento crecientemente reactivo, ¿no? Es decir, no propositivo, la imposibilidad de soñar en un sentido afirmativo, por así decir, tiene que ver también con que estamos crecientemente vinculados a la necesidad de desempeñar funciones socialmente reconocidas dentro del marco social, porque una cosa que ha cambiado muy sustancialmente y que creo que tiene que ver con la cuestión de la dignidad en este punto, es que la capacidad inclusiva de nuestras sociedades ha mermado, ha ido disminuyendo, ¿no? Y el miedo a quedarse fuera de los marcos que implican la integración, fundamentalmente a través del empleo y el consumo, pero habría más, es un marco que dispone a los sujetos a casi cualquier cosa. Y eso es algo, digamos, que
enseña también tácitamente, ¿no?, por la vía de los hechos, el poco respeto que hay en la práctica social, en la lógica en la que nos movemos, en cierta medida también en la cultura que reproducimos, por las individualidades, por el valor de una persona, por su trayectoria, por sus perspectivas, ¿no? Yo volvería una vez más aquí, disculpad que lo haga de nuevo, a la centralidad del problema de la competencia para la cuestión de la dignidad. Eso es de alguna manera lo que facilita el endurecimiento, incluso la disposición a tolerar y a cometer atropellos, ¿no? Incluso también a comportarse, digamos, de una manera pues de la que uno mismo muchas veces no le gustaría ser tratado, ¿no? Es decir, el elemento que arraiga en cierta medida también en esta, o que permitiría, por decirlo de esta manera, una recuperación de la dignidad, tiene que ver también con la posibilidad de que podamos percibir las vidas individuales como algo valioso, ¿no?, digno, que merece ser defendido, que no está llamado a plegarse a las coerciones, expectativas, imperativos que se imponen sobre ella. Y eso es algo de lo que creo que de facto nos estamos alejando, ¿no? Los modelos de lo que imponen lo que es el éxito social, que es decir, nadie quiere ser reconocido. El modo como generalmente queremos ser reconocidos es, digamos, de acuerdo con los parámetros que rigen qué es lo socialmente valioso, ¿no? Mucho más que los parámetros que rigen qué es lo que uno realmente es. Esto tiene que ver con cómo proyectamos nuestra imagen, con cómo queremos hacernos ver, y esto también está vinculado, digamos, a un motor que es también el miedo de no estar, en cierta medida, en armonía con una normatividad social que no es directa muchas veces, que es tácita, ¿no?, pero que percibimos que tiene un componente, por decirlo rápido y mal, porque se nos acaba el tiempo, un componente darwinista, ¿no?, hasta cierto punto. Creo que esto es un elemento muy lesivo para cualquier idea de dignidad. Creo que no tenemos más preguntas. José Luis, ¿quieres hacer la reflexión final, por favor? Ahora, José Luis. Reconozco que estaba encantado de escuchar a mis colegas de departamento y reconozco que lo hacía con mucho orgullo, ¿no? No sé si me dais 5 minutos, Sí, pues claro. podría hacer una especie de resumen de lo que han dicho, que me ha parecido muy interesante y que conviene fijarlo, ¿no? Yo creo que hemos hecho una sesión muy interesante donde se ha mezclado de manera muy eficaz una descripción de nuestra sociedad, lo que podríamos llamar una fenomenología de nuestra sociedad, pero con raíces en una antropología básica, ¿no? Y creo que para identificar esto diría que, por supuesto, que vamos veloces, pero no sabemos a dónde, ¿no? Esta es la clave, lo que nos diferencia de la ilustración clásica. Ahora, yo presiento que en el fondo no queremos saber a dónde, que eso es lo que queremos, porque todo lo que se nos brinda como meta, hemos dejado de quererlo. Y esto sucede porque nada de lo que podamos imaginar como meta realmente nos satisface. El problema es que no estamos interesados en una meta y no queremos tener una meta porque sabemos que no podría satisfacernos ninguna. Y creo que esto es la premisa epocal, específica en la que estamos nosotros ahora. Por eso, yo creo que solo queremos asumir aquello que garantiza una novedad constante y en la medida en que no deseamos saber cuál es la meta, ni siquiera el siguiente paso, es mejor dejar abierto, sin definir lo que va a venir. Por eso estamos anclados a la novedad y la aceleración, en cierto modo, me parece que es la manera en que la novedad se eleva a valor absoluto. Pero claro, se trata de una novedad insignificante, no definitiva, y que por eso nos vuelve insatisfechos. Estamos donde un pensador que está muy mal visto, pero que tenía cosas interesantes, como Carl Smith decía, que en lugar de la vieja razón, la libertad, pero en lugar de la vieja libertad, la novedad, ¿no?
De ahí que en esa búsqueda nos entreguemos a la aceleración, porque ella nos trae la promesa continua de novedad. Pero la necesidad de que esa promesa de novedad sea la necesidad de que la consecuencia de esa promesa de novedad sea una inevitable insatisfacción igualmente, ¿no? Y en este síndrome circular hemos llegado a dar la prioridad, a estar dominados por la forma de la experiencia sobre el contenido de la experiencia. Porque todo contenido sería sospechoso de que se acabara fijando. Pero claro, dado que solo vemos insatisfacción, si además lo fijamos, nos vemos en una tortura continua, ¿no? Y por eso se desprecia todo lo que no puede entrar en la forma acelerada de la experiencia. Y solo se valora, como se ha dicho en muchas ocasiones en la sesión, lo que puede ser acelerado. Lo que no entra en esa forma se desprecia, el cuerpo, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que la forma siempre es una abstracción y sobre una abstracción no puede existir felicidad ni satisfacción. El dinero como abstracción definitiva es la consecuencia de la aceleración general y de su aspecto formal, ¿no? Y aquí vemos un régimen de producción y un régimen de consumo que es un régimen de placer, pero que es un régimen falso de placer, puesto que en el fondo es un régimen de ocultación de la insatisfacción constante. Pero en el fondo, más allá de esto, es un régimen de poder, porque la necesidad y el placer viene marcado por la producción. Este es el asunto cultural principal, la pasividad respecto de la producción. Entendemos la necesidad y la libertad como respuesta a una oferta que se nos produce y creemos que esa respuesta es el principio de placer. Yo estoy de acuerdo en que eso produce miedo, pero hay un miedo aparte de la exclusión, porque esto afecta a la gente excluida y a la gente no excluida. Hay un miedo sobre todo a una insatisfacción que no puede presentarse en su cara desnuda, en su presencia radical como tal. Ese miedo a lo que Freud llamaba la angustia de vacío, ¿no? Y esto yo creo que se ha hablado de soluciones, se ha hablado de posibilidades, y yo creo que nuestros dos queridos amigos han convergido en una cosa que me parece sumamente importante: otro régimen de placer. Otro régimen de placer que no sea pasivo, que no sea dinámico, como diría Epicuro, ¿no? Y en este sentido reivindicar los placeres estáticos, porque los placeres estáticos, los que no tienen que entrar inmediatamente en una renovación, requieren algo decisivo, algo fundamental, en lo que también han insistido, que es la confianza en el mundo. Tenemos que estar en condiciones de producir confianza en el mundo. Ahora, ¿cómo puede existir confianza en el mundo sin confianza en los seres humanos? ¿Es un círculo? Pues no puede existir la confianza en los seres humanos sin placeres estáticos. Placer dinámico y competencia van unidos, porque el tiempo es la experiencia central en ellos. Y en el fondo, el tiempo es lo que tenemos que rentabilizar, porque tenemos poco. Aceleración es, en este sentido, la voluntad estéril de aprovechar al máximo el bien del tiempo. Y por eso es la forma básica de la economización, más allá de la competencia y más allá de todo lo demás. Porque en el fondo es la voluntad de hacer más amplio un bien definitivamente escaso. Epicuro cifró la cuestión del placer estático, de su condición de posibilidad en la amistad, como han insistido también nuestros dos ponentes. Pero la amistad espaciada, la amistad en el jardín, y una ilustración que vaya más allá de la libertad, más allá de la igualdad, más allá incluso de la fraternidad, y que hable de la amistad y de su espacialidad. Pues es verdad que sin placeres estáticos, sin el jardín, cualquier locus amenus,
no hay amistad y solo ella puede contener lo que es la consecuencia de toda la competencia, de toda la aceleración, de todo el dinero, de toda abstracción. La abstracción que está detrás de todo ello, la abstracción suprema, la abstracción del poder. Y creo que la ilustración clásica, como la del futuro, tiene que estar en condiciones de lo que Lessing, con Hannah Arendt, cuando lo analizó, habló del vaciamiento del poder como la abstracción perturbadora fundamental. Muchas gracias, querido Luis, muchas gracias, querido Jordi. Es para mí un orgullo teneros de colegas y verdaderamente lo he pasado muy bien escuchándoos. Gracias, José Luis. José Manuel, ¿quieres decir tú, quieres cerrar? No, yo he aprendido mucho. Además, me habéis incitado a que recupere algunas historias sobre las exigencias de la empleabilidad y las exigencias estas que nos están llevando a un mundo donde esto que está pasando en algunos ambientes de los Estados Unidos, sociedad acelerada por antonomasia, que es esto de la dimisión de la gente que abandona este estar en el mundo de esta forma, es un síntoma clarísimo de la gran insatisfacción que hay. O sea, hoy día estamos todos diciendo que estamos tremendamente ocupados. E incluso valoramos el éxito en la medida en que estamos así de acelerados. Pero en realidad la insatisfacción personal es lo que nos ocurre cuando de alguna manera caemos en el silencio de la soledad de un domicilio y salimos de nuestros teléfonos móviles, de nuestros tweets, y descubrimos que estamos absolutamente desnudos ante una realidad que no comprendemos, pero una realidad en la que tenemos que vivir. Y esto es lo más complejo que nos está ocurriendo. Así que yo creo que aparte de esta insatisfacción europea que queréis arreglar hablando de recuperar Europa, bien nos valdría que pensáramos en el malestar de estas sociedades aceleradas y demasiado dinámicas. Sobre todo cuando uno empieza a cumplir años y ya no tiene las rodillas para correr deprisa. Algunos ya no estamos... daros cuenta que yo hace años era un chico que jugaba en equipos que me sacaban al principio. Pero ahora en estas tardes futbolísticas ya sé que solo me sacáis al final para que diga dos palabras y diga que, bueno, realmente yo publiqué pues posiblemente hace 30 y tantos años, un artículo sobre la empleabilidad, cuando empezó a usarse el término, y lo vinculé a un jugador que es ahora seleccionador nacional de fútbol, que es Luis Enrique. Lo titulé la empleabilidad de Luis Enrique, porque Luis Enrique fue un jugador incomprendido en el Real Madrid, pero que debido a unos momentos de fortuna en el Barça, se convirtió en un icono que además conectó con la masa social del Fútbol Club de Barcelona, cosa que no había conseguido en Madrid. Pero tenía esa actitud de alguna manera de no lucir muchas habilidades, pero sí entusiasmar a la gente y marcar goles, aunque creyera que estaba dando un centro y marcaba algún gol que entraba y todo el mundo creía que había sido una genialidad, cuando le pasaba exactamente lo mismo que decía Manolete en sus últimas etapas, que decía que él solo sabía lo bien que toreaba, porque a veces entraba a matar mal, pero la gente le aplaudía. Y esto es en parte lo que buscamos con mantener la empleabilidad a flote, a pesar de que tengamos una gran insatisfacción porque hemos marcado un gol de churro. Yo os deseo que encontremos esa fórmula de activar una sociedad donde la gente nos volvamos a encontrar y donde la gente no tenga que dimitir por cansancio, por aceleración, por hastío, en definitiva, en una sociedad que es una muchedumbre solitaria donde hay que recuperar aquellas ideas de cuando empezaba el consumo de masas. El consumo de masas ahora se ha acelerado muchísimo y nos lo van a acelerar mucho más con estas historias del metaverso. Algunos estamos extremadamente preocupados porque vamos a un mundo dificilísimo de entender y muy alejado de lo que es la dignidad de la persona humana y las propias expectativas de desarrollo personal. Nada más, seguimos el próximo día, como vais a hablar del arte de vivir, pues yo volveré a tomar más apuntes. Y esto además cuando lo cuento en determinados ambientes me da un cierto lustre que va más allá
de aquella titulación antigua de ingeniero aeronáutico, donde estas cosas no se llevaban. ¿Dónde va a parar? Bien, claro, no sé, es que en aquella época pues hablábamos de las condiciones de contorno de los aparatos y del entorno, pero ahora hay que hablar de otras cosas. Bueno, oye, muchísimas gracias a nuestros dos magníficos ponentes, hemos aprendido mucho, lo hemos disfrutado y yo creo que el ciclo está dando pie a una reflexión profunda de que no nos vale la vieja ilustración, pero tenemos muchas dudas en cómo construir la nueva. Y este es el gran problema que tenemos delante. Nada más, muchísimas gracias.